Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tertulia de Poetas de Lima. Hoy día martes, día 28 de mayo del 2024, estamos nuevamente compartiendo con ustedes un programa más, con un invitado realmente de lujo. Nos honra tenerlo acá, ya está él en la plataforma. Y antes, como siempre, les traigo una frase que dice: la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Qué hermosura, ¿no? La melodía del universo que va al corazón de los humanos. Es una frase de Rabindranath Tagore, imagínense. Y el poema que he escogido de mi libro Puro Amor se llama A la medida de tus ojos. A ver, escúchenlo. Es un poema que hice hace poco, inspirado en alguien, una amiga querida, que me contó ciertas cosas y me pareció lindo. A ver, a la medida de mis ojos. A la medida de mis ojos y más, abarcas cada espacio en mi horizonte, esa línea que sueño recorrer. Tu sonido es melodía perfecta que me hace vibrar con cada nota, con cada silencio inesperado. De encendidos colores completas la paleta de mi crepúsculo apasionado, la suavidad inocente de cada mañana. Como joya mandada a ser, exhalas el perfume correcto, el perfecto para mis aromas. ¿Cómo no amar la armonía, la armoniosa amistad de tu ser, la aguja en el pajar que se encuentra como un milagro, el amor reservado para compartir mi camino, que sin ya esperarlo apareció como un regalo de la vida? ¿Cómo no dejar caer las dudas y abrazar la fe y la esperanza, dejando que el amor sea el que hable? Que el amor florezca sin reservas, sin demora, con la sabiduría de dos que ya han vivido mucho. Ese poema se llama A la medida de mis ojos. Bien amigos, y ahora les voy a contar que el invitado que tengo se llama Pedro Miguel Angulo Arana. Él es un profesional de altísimo nivel, además es poeta, es escritor. Vamos a conversar muchas cosas con él. Pero antes de darle ya la palabra, de empezar a conversar con él, quiero invitarlo al doctor Pedro Miguel Angulo Arana y a ustedes, amigos, con mucho cariño, a ver este video que le hemos hecho, un video simple, sencillo, que trata de alguna forma de resumir, aunque es imposible resumir su trayectoria. Aquí está.
de nostalgias encardecí. Yo te amaba, muriente y acorralado, en el cristal quebradizo de los ingentes temores. Te miraba y trataba de mantener mi mirada sobre ti, pero cuando parpadeabas, huía. Temía que mirases demasiado en mi crepúsculo y en mis lajas, que algunos de los picos de mi tristeza te espantasen, antes que me conocieras en la primavera cercana. Yo sabía viajar y emigrar ante la violencia del oscuro, y sabía crecer ante tu sonrisa, ante el fuego celeste que de ti nacía, y me envolvía de olorosas frutas, grandes, rojas e inocentes. Temía que pensases en mi inclinación a encerrarme y escribir, y guardar silencio, y mirarlo todo sin demasiada esperanza. No deseaba que supieses que solía dejar de crecer en cualquier cosa, antes de volver a tener fe y esforzarme, insertado sobre algo. Tú eras una sensación especial que me embriagaba desde dentro, como una planta que nacía desde mi estómago y me perfumaba, lento, desde el corazón hasta mis cabellos, envuelto en luz. Quiero pedir disculpas porque me había equivocado en el segundo apellido del doctor Angulo, es Arana, no Arias, y lo corregí, y a la hora de poner el video he puesto al revés, el que debía haberlo sacado. Pero no se preocupe, doctor, porque siempre yo publico, después de la entrevista, publico siempre el video pequeñito como un homenaje, así que ahí va a estar corregido. Mil disculpas. Pero ustedes, amigos, ¿quieren saber quién es el doctor Pedro Miguel Angulo Arana? Pues
es un destacadísimo profesional. Nacido en Lima, es abogado, pero no solamente eso, es historiador de la Universidad Mayor de San Marcos, egresado de ahí, nada menos que de nuestra Universidad Mayor de San Marcos. También es bachiller en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad Federico Villarreal, magíster en Ciencias Penales y doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, y los cargos que ha tenido es de verdad de asombro. Por ejemplo, escuchen, es ex fiscal superior en lo penal de Lima, es fiscal anticorrupción, es fiscal adjunto supremo, abogado penalista, consultor, analista político, articulista del diario oficial El Peruano, colaborador de diversas revistas de juristas, autor de varias obras de derecho penal y litigación oral. También es un excelente expositor, por supuesto, con todo lo que sabe. Es decano del Colegio de Abogados de Lima, también ex integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, expresidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, expresidente de la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, es vocal del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales de Lima, integrante del Consejo de Notarios y del Consejo de la Defensa Jurídica del Estado ante el Ministerio de Justicia. Profesor y consultor de la Academia de la Magistratura y ha dictado cátedra, por supuesto, en las universidades Federico Villarreal, San Marcos, San Martín de Porras, Ruiz de Montoya, Garcilaso de la Vega y también en ESAM. Integrante también ha sido en 3 oportunidades del jurado, de los jurados electorales especiales en el Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido asesor de la presidencia del Consejo de Ministros y supervisor en la Contraloría General de la República. Es gerente técnico de la Escuela del Ministerio Público, es gerente del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad y expresidente de la Comisión Coordinadora de ya después me va a explicar el doctor qué es eso. Pero además, viéndolo a él, no puedes creer, ustedes amigos, que haya ocupado tantos cargos tan importantes, porque cada uno de estos cargos son realmente importantes. Aparte, como es historiador, aparte de ser abogado, y también comunicador, y tiene tantos títulos, se ha dado el trabajo, yo no sé en qué tiempo, de escribir. He escribido muchas obras que tienen mucho que ver con su profesión, muchísimas, pero también es poeta, es narrador. Y les voy a nombrar algunos de los libros que tiene, por ejemplo, Travesías Discontinuas, un libro de historia que es Salaberry, es un personaje de acá, de Perú. Ustedes, no sé, ¿cómo estarán en historia? Se acordarán. A Contraluz, Nostalgia Carmesí, Nimbo del Amor, que es una antología poética, y la historia de fe. Todo esto nos va a contar. Quiero darle la bienvenida al doctor Pedro Miguel Angulo Arana, que ya está con nosotros, agradecerle infinitamente su presencia y preguntarle esa preguntita que siempre le hacemos a nuestros invitados. Doctor, ¿cómo descubrió usted que le gustaba escribir? ¿Siempre escrito? ¿Fue una cosa de su hogar? ¿Algo que nació espontáneamente o fue producto de todo un proceso? Adelante, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, María Elena, por la invitación. Encantado de estar aquí y mi saludo a tu público. La realidad es que creo que la influencia en relación a escribir fue de mi abuelo materno, con el cual yo me crié, ¿no? Porque vivíamos en la casa de mi mamá había sido hija única
y cuando se casa, sus padres no quisieron que se desprenda de la casa. La casa era grande en Jesús María, en la Avenida Brasil, en la cuadra 20, y mi padre todavía estaba terminando de estudiar medicina y su familia era arequipeña, de tal modo que toda mi familia paterna estaba en Arequipa. Entonces, Mm. lo más fácil fue que mi padre pase a vivir donde estaban mis abuelos. Y mi abuelo materno, Pedro Arana Carranza, él era un sastre que fue uno de los mejores, si no el mejor de Lima en su época. Hablo de los años 40, 45, 50. Él tenía una biblioteca muy nutrida. A pesar de que él no había terminado primaria, le gustaba leer y escribía. Y evidentemente tenía muchos poetas. Tenía a Rabindranath Tagore, que lo has Wow. nombrado, a Rubén Darío, a José Santos Chocano. Tenía sus preferidos y los leía mucho. Algunas veces los aprendía de memoria y él fue evidentemente mi influencia porque yo lo escuchaba declamar, tenía facilidad para eso. Yo lo que veo siempre en mis invitados, que la influencia en algunos casos muy frecuente es la casa. Qué importante es ese primer contacto con los libros, es una influencia de niño, ¿no? De niño que luego crece porque es una extraordinaria influencia y es un privilegio tener contacto con los libros tan pequeños. ¿Y desde cuándo empezó a escribir, doctor? Porque de la Eh, lectura se salta, no todos saltan a la escritura. claro, yo como lo escuchaba mi abuelo era muy bohemio. Mi abuelo en Mm. su época había disfrutado la bohemia. Como digo, tuvo una, digamos, fortuna en su momento, de tal modo que mi abuelita, su esposa, me contaba que con varios de sus amigos, como era cajamarquino, los llevaba a Cajamarca. Mm. Pasaban una semana entre bailes, guitarras, y luego regresaba acá, dice mi abuelita, para que ella lo sane porque estaba medio enfermo. Y tenía sus grupos, ¿no? De esa gente de la bohemia antigua que prácticamente vivían cantando, tocando guitarra y que de una fiesta pasaban a otra y eran fiestas pues que duraban 3, 4, 5 días, ¿no? Prácticamente vivían de la bohemia y él se sumaba a pesar de que tenía su trabajo. Entonces, siempre lo escuché cantar, ¿no? Canciones criollas con sus hermanos, que eran dos, y sobre todo los viernes y los sábados, ¿no? Se reunían. Mi abuelo era un amante del pisco peruano y bueno, eso Mm. me hizo conocerlo temprano. Ahora, la vez que yo recuerdo que escribí una poesía fue cuando por una confusión se acercaba el Día de la Madre y yo entendí que mi profesora nos había dado como tarea componer una poesía y yo al día siguiente llevé pues la tarea. Y luego descubrí que en realidad a lo que se refería era que había que aprender de memoria para recitar. Entonces, de todo lo que me había devanado los sesos para sacar la poesía, me dio cólera y la rompí. Y, y Después, era, y era eran dos estrofas de 4 versos cada una, que estaban con rima, ¿no? Al estilo antiguo, clásico. antiguo. Sí, y ya retomé eso cuando estaba saliendo del colegio a los 16 años, ¿no? Nuevamente empecé a escribir. Ah, pero qué bonito comienzo. Un poco qué pena que se perdió ese poema. Y de Sí. verdad que eso hubiera sido un tesoro, ¿no? Ah, qué lindo, de verdad que qué lindo comienzo. Y ya empezó a hacer poesía y luego también algo de narrativa, de cuento, algo de eso, doctor. Eh, sí, la verdad es que
a mí, antes de ingresar a la universidad, mucho me gustó reunir pensamientos de escritores, de filósofos, de literatos, porque entendí que en esas frases había mucha enseñanza condensada y lo utilizaba en los debates, ¿no? A veces para empezar, para terminar, y iba haciendo una colección y a veces se me ocurrió a mí mismo crear algunas frases. Entonces me di cuenta de que podía tener esa facilidad y empezaba a escribir a veces poesía o a veces relatos breves sobre distintos temas. Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurrió es eh, hacer un resumen de las películas que veía y a veces reflejar las frases que para mí eran la enseñanza fundamental, el núcleo del mensaje de la película, o varias frases, ¿no? Que iban en ese mismo sentido. Entonces, eso me ayudó un poco a retener ideas y también a formar las mías propias. Me pegué mucho al pensamiento de los filósofos estoicos. Mm, Tengo muchas frases que después veo como que son reflejo, ¿no? Del pensamiento estoico. Me gustó mucho la filosofía en quinto año de media, ¿no? Y entonces empecé a leer por mí mismo. de verdad, doctor, qué admirable porque se ha nutrido de varios tipos de pensamiento, de historia, filosofía, poesía, que nada tenían que ver en cierta forma con su profesión, ¿no? Es Pero cierto. hábleme de eso, porque usted es historiador, además es comunicador y aparte ha estudiado muchas otras cosas, pero esas tres profesiones, me gustaría saber por qué simultáneamente, después, ¿cómo fue ese proceso? Ok, creo que la historia se la debo a que cuando tuve 8 años también, para mí fue un año difícil por un tema de salud, porque en las latas de leche, yo niño, empecé a guardar agua y parece que en Mm, algún momento esa agua que guardé me la debo haber tomado. Yo no recuerdo, pero me dio tifoidea y me claro. dio hepatitis. Las dos enfermedades el mismo año muy seguido, aparte que me dio varicela. Me dieron varias enfermedades, como unas 4 o 5. Eso Entonces, es terrible, doctor, eso es terrible. Todo el mismo claro, año. ¡Qué horror! ese ¡Qué año, horror! ese año yo lo perdí. Me refiero a la enseñanza, era mi transición. Antes le decían transición a Sí, ese sí, sí, sí. estudio. Y yo lo que me dediqué fue a leer. Casi me leí la mayoría de las tradiciones peruanas que las No, tenía mi sí. abuelito, y luego de leer las tradiciones peruanas, pues yo me enamoré de las tradiciones donde se explicaban los nombres de las calles de Lima, ¿no? Digamos, la calle de la Manita, porque parece un pañuelo que se quedó ahí, colgado y parecía una manita en la noche y la gente pues tenía miedo de circular por ahí, pero otras como Maravillas, Siete Jeringas, ¿no? Esos nombres antiguos a mí me llamaron mucho la atención y en realidad pues todo el mensaje y la riqueza que tienen las tradiciones peruanas. Me hizo apreciar un poco la historia y creo que eso fue lo que contribuyó a la larga también para que estudie y la admiración que siempre le tuve a Jorge Basadre, que le tengo, ¿no? Jorge Basadre me parece un grande de la historia en el Perú, también por su parte biográfica, ¿no? Sí, sí, sí. Su nacimiento en Tacna, las circunstancias que vivió. Entonces, eso me llevó a la historia. Y lo otro de comunicaciones, porque hay Bueno, estudiado. las ciencias de la comunicación también fue algo muy atractivo para mí porque yo veía
que los periodistas, digamos, los buenos periodistas, son personas que también tienen mucha cultura, Sí, ¿no? Generalmente para sus entrevistas se preparan mucho y pareciera que conocen tanto, pero claro, ya cuando uno profundiza en los estudios, ellos lo que tienen es un epitelio muy grande, ¿no? Superficial de conocimientos, pero que les permiten hacer entrevistas. Entonces, a mí me agradaban mucho las entrevistas de Hildebrand, ¿no? Que es una persona muy culta, y otros periodistas que demostraban mucha cultura cuando entrevistaban. Recuerdo a Tealdo, ante Alfonso algo. Tealdo, aunque Sí, Tealdo me parecía muy cascarrabia. Yo decía, ya parece que se está peleando con el entrevistado, ¿no? pero Pero normalmente sabía más que el entrevistado, ¿no? Había estudiado tanto que al final sabía más. Claro que no a dejaba veces hablar mucho. parecía, a veces parecía que sabía más, y lo otro es que además considero que es muy importante para la democracia el tema de la comunicación, Sí, ¿no? La libertad de expresión. Claro que en estos momentos hay un abuso tremendo de muchos periodistas que ya han roto lo que debe ser el periodismo, es porque verdad. para mí, hasta ahora yo entiendo que el periodismo es ilustrar, el periodismo es dar todas las ideas, y no lo que veo en los medios, que el periodista ya prácticamente se trompea con el entrevistado. Y yo estaba pensando ahora, en vez de decir, te invito a entrevistarte, te invito a debatir, porque ya Claro. lo que se va a dar es un debate. Y Y eso no es lo ahora, que se pues, espera, ¿no? Eso no es lo que se no es, espera cuando no es lo que se espera. Y más aún cuando desfiguran la realidad. Hoy en día en los periódicos se ve que desfiguran totalmente la realidad. Sobre exacto. todo en el tema de justicia, de la fiscalía, se ve ya una intención malsana de pretender intervenir a la fiscalía, al poder judicial. Hay una campaña para eso. Entonces, tengo este tema de que respeto al periodismo, tanto así que lo he estudiado, pero hoy en día pues me siento el sinsabor de que hay muchos periodistas que realmente le dan la espalda a la profesión, y es su deber, ¿no? Es verdad, doctor, ha cambiado mucho las cosas. Sobre todo se ha perdido lo que es respeto, me parece. Así es. Respeto, respeto por todo, ¿no? Sin eso Al no se, público. sí, no se camina a ningún sitio si no hay respeto. Eh, Hábleme, doctor, pero antes de seguirle preguntando, quiero por favor que nos lea algún poema, porque usted tiene ahí algunos poemitas ya preparados, se lo hemos pedido porque Gracias. tiene, el doctor Sí, Angulo tiene una pluma muy linda, ya lo han escuchado y ahora vamos a rectificar eso que voy pensamos. a, voy a leer de Travesías Discontinuas, que es mi primera publicación, un pequeño librito del 2014. Se titula La Flor. Hay una flor de agua descascarada en el tiempo que curva la mañana, y dos saetas en parábola que clavan en mis ojos su básica nostalgia. Y yo, hierba agónica y cansada, enciendo una vaga palabra para herir de rocío lo yermo de nuestras lajas, la poética hechizada en las figuras de nuestras dos clásicas espaldas. Qué lindo, de verdad. Qué hermoso, doctor, de verdad. Eso Cuénteme, es una doctor, pelea. sí, cuénteme, doctor, respecto a sus libros que, que son no de poesía, sino de estas cosas, sino de su profesión. Usted ha hecho bastantes libros al respecto. Sí, bueno, cuando fui fiscal, eso fue um, el siglo pasado. Yo ingresé a la fiscalía en el 1995, en febrero, como fiscal adjunto provincial. Eh, Me interesó muchísimo el trabajo fiscal, me gustó. Estuve año y medio y luego tuve que renunciar para poder concursar, porque el Consejo Nacional de la Magistratura así lo entendía. Pero en el camino, desde que ingresé, me di cuenta de que habían conceptos que no correspondían a la realidad.
y que eran tenidos en cuenta porque el Ministerio Público hasta la Constitución del 79 había pertenecido al Poder Judicial. Mm, Su normatividad estaba regulada como parte de la ley orgánica del Poder Judicial. Y evidentemente se daban directivas por parte de lo que eran los tribunales correccionales en esa época para el desempeño de los fiscales. Y los fiscales lo acataban en virtud de que los jueces eran sus superiores, ¿no? claro. Prácticamente los fiscales eran adscritos. En esa época se llamaban agentes fiscales. Cuando se da la constitución del 79, en el 82 se da la ley orgánica del Ministerio Público, pero como habían muchos fiscales antiguos, ellos seguían acatando normatividad que para mí ya no debía de ser acatada. Correspondía que el Ministerio Público elaborase su propia normatividad, sus propios conceptos. Entonces, esto fue lo que yo entendí que tenía que trabajarlo, porque yo donde he estado siempre he tratado de contribuir, ¿no? Para mí era contribuir con una realidad que necesitaba ese trabajo. Entonces, los libros que yo empecé a escribir eran precisamente respuestas a interrogantes que yo consideraba que tenía la institución y que tenía que tener aclaraciones. Doy un ejemplo. Eh, los fiscales en sus pronunciamientos decían, esto se archiva de acuerdo a la presunción de inocencia. Pero yo decía, el trabajo de los fiscales no es presumir la inocencia, es todo lo contrario. Todo lo El contrario. mandato es, el mandato es para la sociedad, el mandato es para el juez, que es el tercero que tiene que resolver, pero un fiscal, cuando cita a una persona, cuando la denuncia, cuando la acusa, cuando pide pena, cuando pide un allanamiento, cuando pide una reparación, siempre la está considerando más bien culpable. Claro, Ahora, esa consideración de culpabilidad obviamente tiene que ser jurídica, tiene que estar respaldada en elementos de prueba, en prueba, de tal modo que sea una actividad legal, ¿no? Y en esa época ya se estaba dando lo que ha sido la reforma procesal penal, donde surge con fuerza el garantismo. Y el garantismo atacaba a todo lo antiguo, ¿no? Y lo antiguo, pues, había sido un modelo español, ¿no? Y acá venía más bien un modelo que tenía algo de francés, algo de alemán y algo de norteamericano, ¿no? Esa es la nueva identidad del proceso penal. Pero yo entendía y les explicaba a los fiscales que si bien es cierto, se discute lo que es la persecución, el fiscal pues es quien persigue. El claro. fiscal se compra ese pleito. El fiscal es inquisitivo porque el fiscal tiene que tratar de descubrir junto con la Policía Nacional si es que la persona cometió el delito o no. Y para eso tiene que preguntar, tiene que inquirir, ¿no? Entonces, explicaba esto, ¿no? Uno no se puede traumar de que mi institución y mi trabajo sea inquisitivo, porque en esa época, levantando el garantismo, se decía que lo malo era lo inquisitivo. Y yo les decía, es que la realidad de nuestra institución es que nosotros somos inquisitivos, porque desde de desconocer lo que sucedió en función de investigación, pasamos a conocer y poder actuar, poder pedir una pena. Esa es nuestra función, igual que la de la policía. Y Probar, entonces a doctor, nosotros, probar, ¿no? claro, probar. El Y fiscal es el que tiene que probar, claro, ante el juez, ¿no? Al juez ante lo el tiene juez. que convencer, que es un Claro. tercero. Entonces, nuestra función es inquisitiva. Nosotros no tenemos que enarbolar la presunción de inocencia. En todo caso, tendremos que decir que no hay suficientes elementos de convicción y por lo tanto archivamos, ¿no? Entonces, la cuestión era orientar y eso fue lo que motivó que yo escriba. Por eso es que yo tengo distintos temas, sobre todo en artículos, y en algunos libros, pero no tengo un tratado, por ejemplo, de derecho procesal penal, porque lo mío no era hacer un libro de procesal penal,
sino ilustrar en relación a ciertos temas y orientar a mis pares a mi institución para que pueda funcionar mejor con su identidad propia, porque la fiscalía tenía una identidad, pero como habían algunos que habían venido del Poder Judicial, no lo entendieron así. Entonces yo me di ese trabajo. Eso fue Doctor, por ¿y ese motivo. considera que ahora eso está muy claro? ¿Se está dando o hay exagerados o se está abusando? Porque la Creo, percepción del público es otra, ¿no? ¿Qué hay de realidad ahí? yo creo que hay de todo, porque, por ejemplo, ¿no? Lo hemos escuchado y nos ha dado cólera que el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, que fue sustituido por la Junta Nacional de Justicia, uno de los miembros de ese consejo diga, estos cargos, refiriéndose a los jueces y los fiscales, no son para los mejores, estos Ah, cargos son para los amigos, porque esa era horror, la concepción que tenía, que esos cargos había que darlos a los amigos y pues ahí a conchavarse, ¿no? Ya tú estás por ahí, entonces devuélveme el tema porque yo necesito recomendarte gente. Entonces se destruyó la institución desde los nombramientos. Yo recuerdo que mm, precisamente como profesor en la academia, a veces llegaban alumnos que no habían tenido el PROFA, que es el estudio previo que deben de tener, pero que no es impedimento para que postulen e ingresen a la carrera, pero que no teniéndolo supone la necesidad de dar un curso antes de que ingresen ya a los despachos, ¿no? Y venían personas que no estaban con capacidad y otros me lo decían, doctora, han venido alumnos, pero parece que no tuvieran, y yo ya sabía que el tema era que habían pagado, porque gente que había trabajado conmigo en la fiscalía me decían, doctor, me han hecho un contacto y me piden $7,000 para ingresar como fiscal adjunto provincial en concurso, ¿no? En concurso del mm, Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, desgraciadamente eso se ha dado y por lo tanto no han ingresado siempre en todos los casos aquellos que conocen. Y cuando no ingresan los que conocen, entonces desgraciadamente pues se dan estos temas de que a veces el secretario o el asistente sabe más que el fiscal o que el juez. Eso es un tema. Ahora, por otro lado, los que ingresan pagando, entonces van a desempeñarse cobrando, ¿no? Como decía el presidente de Uruguay, Mujica, ¿no? El que paga para entrar, después cobra para vivir, ¿no? claro. Entonces, ahí entra la corrupción. Y eso desgraciadamente parece que no ha sido muy diferente con la Junta Nacional de Justicia, porque a través de este señor Villanueva, que estuvo en la Fiscalía, lo que se sabe es que han habido nombramientos de favor, han habido nombramientos ya direccionados por objetivos políticos. Y yo lo sé porque yo concursé para la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Y entonces yo, como estaba en concurso, me estaba enterando de algunas cosas. Y efectivamente, han estado direccionando nombramientos, no han ingresado los mejores, han ingresado aquellas personas que se comprometían a actuar políticamente. Doctor, Y y hay eso, un remedio para esto? Porque de verdad yo personalmente cada que escucho una noticia siento una angustia y yo estoy segura que a muchas de las personas, de los peruanos que ven todo lo que está pasando, ¿cómo se arregla esto? ¿Hay forma? yo creo en principio que el arreglo viene desde dentro de las instituciones mismas, porque escucho muchos periodistas y políticos que están pidiendo que se intervenga, quieren que el Tribunal Constitucional, como él es la última instancia, que declare la emergencia, cosa que no existe en la Constitución. O sea, se está generando por parte de algunos periodistas irresponsables y de otros políticos del mismo nivel una campaña para tratar de buscar un golpe disfrazado, pero señalando como que el sistema de justicia está en crisis. Y yo diría que no, porque en principio la fiscalía es verdad que ya sabemos que han habido decisiones a gusto del cliente, como se dice. Pero hoy en día el fiscal supremo que está como fiscal de la nación interino, el doctor Villena, la pregunta es, ¿qué cosas se le está reprochando
como para él sacarlo del cargo. A él no se le está claro. reprochando nada. Yo diría que él está con bastante seriedad conduciendo el Ministerio Público. De otro lado, la fiscal que le acompaña, Delia Espinosa, ella está investigando más bien y ella, yo la conozco y puedo dar fe que es una mujer de carácter y honesta. Y entonces hay alguno que no le gusta su decisión y dicen crisis en la fiscalía, hay que intervenirla. Eso es una traición al país, porque lo que quieren es simplemente que la fiscalía sea reflejo de lo que ellos quieren. Entonces, hay una pelea y que está también abonada por intervenciones de periodistas que están en la misma dirección. Ellos quieren que predomine determinado grupo y probablemente la mayoría que en estos momentos está en el Congreso. Y por eso es que están avalando, por eso es que están todos los días golpeando para llamar a la intervención. Y eso a mí me parece una cobardía. ¿No? Porque como tienen la ventaja de tener los medios, entonces ellos disparan y hacen lo que quieren. Y cosa que evidentemente no es buena para el país. Los problemas institucionales se resuelven desde las instituciones. Si el doctor Guillén está haciendo un trabajo, la doctora Delia también, solo porque a los terceros no les gusta hacer una campaña y decir que todo está mal, es una irrealidad, es una falsedad, es una posverdad, es un fake news. Doctor, un comentario. A mí me parece que los periodistas han equivocado su profesión, porque lo que están haciendo no es una labor de periodista, es una labor ya no sé, como si fueran voceros de algo, ¿no? Usan campañas. Un periodista puede opinar, pero más que nada lo que debe hacer es informar imparcialmente, pero imparcial no son imparciales para nada. Para nada, Entonces, ellos son mercenarios, actúan como agentes. Ahora ya se sabe, en el tema de Odebrecht han habido periodistas comprometidos y estos no sí, tienen vergüenza. Ahora están no, que se reciclan y alzan la voz como buenos. Entonces, a mí, como una persona que tiene sensibilidad por mi país, yo no me callo, yo tengo que decirlo y por eso es que lo digo. Y gracias más bien por la oportunidad de poder mucha ocurrencia. expresar un tema Este es que es un tema tan delicado e sensible importante. y tan delicado, doctor, y Así quién es. más que usted que está, eh, que sabe de qué se trata, porque normalmente no se escucha una voz así, lo que se escucha es, y las opiniones del público es a través de los periodistas totalmente equivocados. La opinión pública, Es- como decía el doctor Franklin Peace, un historiador maravilloso, extraordinario, que fue mi profesor, claro, claro. que se fue muy joven, él decía, la opinión pública no existe, se hace a través de los medios, y es verdad. Repiten como loritos y no saben de lo que están hablando, porque repiten todas Lo, las barbaridades que hay en el periodismo. lo están destruyendo, destruyen la opinión pública. Y no Exacto. solo la opinión pública, destruyen también las honras. Los periodistas se encargan de Sí. difamar por encargo. Apenas, yo recuerdo, ¿no? Apenas yo ingresé al Consejo de Ministros, e inmediatamente salieron los periodistas a atacar. Y además con falsedades, porque lo hacen así, cobardemente, por la espalda. No son de venir y a uno lo entrevistar. Hubo algunos que me entrevistaron y ahí yo les pude explicar las cosas, pero hay otros que no. Y ellos bien guarecidos que están y todavía dicen que eso es libertad de expresión. Y qué desgracia, doctor, que no les pase nada, ¿no? No hay forma de... Estamos, Bueno, la población está a una, a indefensa. una, a una del periodismo de esta calaña ya ha sido identificada precisamente por las investigaciones que se están dando en relación a Odebrecht y Ah, ella sí, sí. trabaja en el comercio. Y ya yo lo he dicho también en mi Facebook, porque es una persona totalmente irresponsable que ahora sí se siente herida porque le están diciendo pues su verdad. Claro, son muy capaces de acusar y calumniar, pero cuando le dicen lo que son ellos no les agrada nada. Siempre pasa eso. Sí, sí, Bueno, doctor, pues. vamos a respirar un poco. Por favor, léanos otro poema para poder desintoxicarnos un poquito. Gracias. A ver, de A Contraluz, que fue mi segundo libro,
Este ya lo hice con Maribelina, porque el Allá. anterior fue con Editorial San Marcos. Y este Maribelina me es lo... de la casa del poeta, ¿no? Así es, sí, sí. El, la introducción me la hizo Pepe Vargas. Ah, qué Sí, lindo. sí. A ver, Tu beso se llama. Y entonces la tarde caminaba de mi lado, colgaba de mi brazo. Iba como una mandíbula sonriente y traviesa, aspirando flores, despeinando árboles, mordiendo frutas, tal como yo, que con besos deshacía el cansancio, como tus peinados entre mis labios. ¿Y qué estatura tendría entonces el invierno? No importaba si a mi lado, como un pan, olías a mañana tibia. La esperanza sonreía y yo era capaz de cargar al mundo sobre mí, en cada ensoñación de tu beso sobre mi beso. Precioso. Muy, muy hermosa poesía. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito de sus libros de poesía, doctor. Me ha hablado del primero que sacó, es un libro eh, de poemas. ¿Qué tipo travesía discontinua? Por qué el título? A mí me encantan los títulos y siempre me gusta saber por qué. Travesía Eh, discontinua. Porque yo consideraba que como había escrito desde mis 17 años y tenía textos por aquí y por allá, había descontinuado, ¿no? Y de vez en cuando me embarcaba y después lo interrumpía y de vez en cuando era que yo me embarcaba en la poesía. Por eso le puse Travesías Discontinuas. Ah, Es en excelente parte nombre. biográfico. Muy lindo. Este poemario, los temas son de amor, ¿qué tipo de temas? Sí, hay de amor, pero también reflexivos, ¿no? Sobre distintas circunstancias. Pero casi todo, en todos los libros, siempre hay algo de amor, ¿no? Sí. Siempre, siempre. Bueno, yo creo que todos los poemas, así sean de reclamo, de rechazo, son de amor, ¿no? De amor o desamor, siempre, siempre, siempre. No Claro, el sé si desamor también está ahí, también, ¿cierto? no es que tengo una anécdota muy graciosa, que me invitaron a un recital y yo no me había dado cuenta de la fecha y cuando llego me dicen, ¿tienes tus 5 poemas de amor? ¿Qué? Dije yo, ¿qué cosa? Claro, hoy día es 14 de febrero. ¡Ah! Y entonces empecé buscando y yo no tenía. Entonces al final le dije, me van a disculpar, no sabía, pero creo que todos los poemas son de amor. Así que voy a leer, y escogí mis 5 poemas. Y cuando terminaba cada poema les dije, ya ven que es de amor, porque es de amor por esto, por el, ya ven que... Y al fin me dijeron, sí, sí, de verdad, doctora, al final todo es, por ejemplo, si uno rechaza algo o dice algo, es porque hay amor hacia la justicia o hacia algo que es contrario a lo que uno está denunciando. Claro, Entonces, claro. La lucha por la libertad, el odio al tirano, en exacto, realidad es un amor, ¿no? José es un amor. Ingeniero más o menos se refiere a eso, pues. Sí. ¿Tiene ahí sus libros, doctor, para que los muestre o no? Sí, sí, claro, A sí. ver, Travesías discontinuas. Este es Travesías Discontinuas. Ah, qué lindo. Ay, ay, ay. Qué bonito. Y bueno, ahora hay un libro que a mí me ha interesado mucho, porque aquí está el historiador del libro titulado Salaberry. ¿Por qué Salaberry? Cuéntenos este personaje, por qué le interesó, qué significó para el país. Eh, Ok, Salaberry es el presidente, pues, ¿no? Salaberry, el que fue presidente a los 29 años. Y para mí, la historia ha sido un poco injusta, ¿no? Con Salaberry. Se ha desconsiderado varias cosas.
inclusive algunos historiadores lo critican, pero para mí es un personaje muy especial porque fue una persona muy consciente de su realidad. Salaverry fue una persona muy leída. Él fue formado en el Convictorio de San Carlos, tuvo como Wow. maestro a muchos de los que fueron los primeros congresistas de la República. Y él conscientemente a los 14 años decidió ir a guerrear por la libertad, buscando el cuartel de San Martín en Huaura. Y Mm, se fue junto con Peset, que era su amigo. Los dos luego han sido presidentes del Perú, ¿no? sí. Entonces, lo cierto es que su vida y lo mío, Salaverry, es una novela histórica, una pequeña novela histórica, ¿no? Su vida fue muy interesante. Él ascendió en función de actos heroicos. Heroico. Él creció en batalla y varias veces tuvo vicisitudes que lo llevaron a decidir ir a sembrar tierra. A él le gustaba aparentemente la agricultura y él quiso retirarse de la actividad político-militar. No se lo permitieron, lo hicieron regresar. Y varias veces cuando estuvo en el lado que perdió, hasta pudo perder la vida. Él en un momento dado Mm, tiene un duelo a muerte y lo gana. Y todas esas vicisitudes, su presencia en Ayacucho y en Junín, ¿no? Él contribuyó a la libertad del Perú y de América. Y luego sus vicisitudes en relación al tema en que vivió cuando disputaban el poder Orbegoso, Santa Cruz, con su proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana, y Lamar, que era el otro peruano de esa época, tiene un momento que hace reflexionar, porque hoy en día los odios de los políticos los llevan a que no pueden estar de un mismo lado. En cambio, él se veía que era una persona que dialogaba y por interés del país, él se ponía de soldado al lado que él consideraba que podía dirigir. Y es más, cuando ya existe su rivalidad con Gamarra, hay un momento en que lo atrapan a Gamarra y era el enfrentamiento con Santa Cruz, mm. ¿no? Le dicen, lo fusilamos al general Gamarra y él dice, no, no vayan a hacer eso. Si yo muero, él queda. Él no estaba de acuerdo con Gamarra, pero él consideraba que no era bueno matar al otro líder que podía encabezar al país y darle una orientación. Eso hoy en día no se ve. No, hay mucho No, egoísmo. no, así es. Entonces, en su vida se ven esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Chuquisaca lo encara a Bolívar porque Bolívar daba mejores condiciones a los soldados colombianos Sí. y a los peruanos los tenían relegados en malas condiciones. Él afronta y enfrenta la situación con Bolívar y se gana el respeto de Bolívar. Mm. Entonces, su personalidad tuvo cosas muy buenas que la historia no las ha rescatado y que creo que sirven para la reflexión, sobre todo en este año del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? En la novela histórica he tratado de investigar lo que fue ese tema llamativo del abrazo antes del combate de Ayacucho, Mm. ¿no? Eh, Viene un general de español y dice, hay oficiales que quieren despedirse de sus familiares que están de este lado. Y se ponen de acuerdo y efectivamente se van al medio. Y algunos los tienen que llevar hacia su lado porque ya no se querían regresar, se quedaban en el medio con sus familiares. Y luego se da la batalla. Dentro de eso hay muchas lecciones dentro de Mucha la nobleza, mucha narrativa, nobleza, pienso yo. mucha sensibilidad.
Y nosotros sabemos que el arte es sensibilidad, tal como lo dijo André Breton, ¿no? Ujú. Todo arte es sensibilidad. Y Sensibilidad. la verdad es que quienes lean la historia van a poder entender por qué la escribí. Salaberry también vivió en una época de mucho conflicto, de mucha confusión, de muchas interacciones, y además se jugaba los destinos del país. Claro. Y sin embargo, pudo mantener una calma, una tranquilidad, una claridad en su visión y en su actuar, ¿no? Qué bien que haya rescatado este personaje. Yo lo que pienso es que los chicos de colegio deberían, como en otros países, en México, en fin, recordar todo a nuestros héroes, a nuestros personajes que han dejado toda una lección y que han contribuido a la patria, porque están ajenos. E incluso una de las cosas que me parece terrible, pasan por delante de un monumento y no saben ni quién es, incluso leen y no saben quién es, no saben, y a veces chicos de universidad. Doctor, ¿qué opina de eso, de ese tipo de desconocimiento de nuestro pasado? Si uno no sabe el pasado, ¿cómo se va a enfrentar al futuro? Dos cosas. Uno, la irresponsabilidad de los presidentes que hemos tenido para descuidar la historia. Acá a veces yo veo que se siguen modas, porque en determinado lugar hay esto, entonces hay un viajecito y lo traen esto como que fuera la novedad, pero no se dan cuenta si es que se adapta a nuestras necesidades o no. Todo eso, ese problema ha devenido porque quitaron la educación cívica, los cursos de historia, lógica, La base, filosofía. la Así base de es, o sea, todo. terrible. Y lo otro es el tema de que la educación se abandonó a personas ideologizadas. Sí, Nosotros sabemos que ahí han hecho una finca, este, Patria Roja, ¿no? Con el SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Peruana. Y cuando el SUTEP, en la época de Alan García, razonaron y se avinieron a que haya calificaciones, que tengan que dar exámenes, que hagan una carrera meritocrática, de pronto pues surgió la oposición en la interna. Castillo, el que tuvimos como presidente, con sus profesores que ellos no aceptaban los se exámenes, pusieron. no querían méritos ni nada, en oposición al SUTEP, que los consideraron traidores. O sea, y ese señor fue el que logró la presidencia de la República. ¿Qué podíamos obtener con una persona que desprecia el conocimiento, el esfuerzo? Obvio que pues una tesis así trucha como la que aparentemente tuvo, ¿no? Entonces, hemos caído en la educación porque se la ha abandonado, no ha habido responsabilidad por parte de los gobiernos que hemos tenido. Y tenemos que recuperarla, porque el nivel de la educación pública antes Era era mejor, grande. superior Es, es, es notable cuando uno va a las biografías de personajes de la historia, porque cuando estaban de sus colegios ya salían formados. Yo exacto. soy egresado del Colegio Guadalupe y la realidad es que allí había todo un pensamiento liberal que se había afincado y que formaba. Los chicos ya salían ya con ideas serias para conducir al país. Y eso se repetía en colegios como San Ramón, Independencia, o sea, esos colegios, supongo que el Cienciano también en el Cusco, ¿no? Donde les dan con seriedad a la educación. Y yo lo veo en las biografías, ¿no? Por ejemplo, de José Gálvez, de distintos personajes que ya saliendo de sus colegios, tremenda capacidad, tremenda formación que ya tenían, todo eso se perdió. Y eso es lo que hay que recuperar. Justamente antes, cuando normalmente estudiaban hasta primaria, pero un chico que había estudiado primaria sabía mucho y no se diga nada, uno que había terminado secundaria, estaba considerado, y además porque sabía muchísimo. Yo me Sí, acuerdo haber sí, revisado los libritos de mi hermano José Antonio,
que estudió en el Salesiano y sus libros eran unas enciclopedias y tenían que estudiarlo y saber todo eso. Y después yo estudié en Colegio Nacional, doctor, en una unidad escolar y de verdad que todas salíamos no solamente formados como con conocimientos, sino también como personas, era obligatorio, con Sí, valores. yo la verdad que me sorprende cuando ahora, y eso sí hacen los periodistas bien, hacen las entrevistas y a los chicos le preguntan, ¿y quién es este? Y le presentan a Bolognesi y dicen Atahualpa, o sea, están perdidos, no reconocen a personajes que nosotros en el colegio pues ya sabíamos quién era, ¿no? Cuál era su trayectoria histórica, qué habían hecho. Ahora la verdad que es penoso, ¿no? El producto de los colegios y hasta universitario, porque el tema de estas Sí, universidades fantoches, que más bien yo les digo universidades estafa, y que ahora sí, desgraciadamente tienen repercusión en el Congreso. Este Congreso sí, que quiere tomar el poder y corregir a otras instituciones ha destruido la SUNEDU. La SUNEDU, mal que bien, habían enderezado la cosa y ya podíamos claro, sacar pecho por nuestras universidades, pero ahora hay más de 50 pedidos, todos quieren ser rectores. Es una vergüenza, ¿no? Y de eso verdad, desgraciadamente lo estamos debiendo al Congreso. sí. Algo curioso me pasó el domingo, estaba en misa, un poco soñolienta en la noche, y bueno, vino un padre nuevo, porque el párroco no estaba, y estaba conversando, y empezó a hablar de la historia. Parece que a este padre le gusta la historia, no es de acá, de Perú, pero sabía de historia de peruana bastante. Y ustedes, ¿se acuerdan en qué año, dice, se fundó Lima? Y que no sé cuánto, y que todo el mundo mudo. Y yo estaba calladita en tal fecha, 18 de enero, dije así, y había un señor que estaba a mi lado, volteó y me miró, ay, no señora, no señora, no es así, me dijo. Yo me quedé callada, porque además no tenía ganas de discutir en la iglesia. Entonces el padre preguntó, Claro, preguntó, nadie dijo nada, pero yo calladito había dicho eso. Y después el padre dijo tal fecha. Entonces el señor voltea y me dice, la felicito, señora, mis respetos. Y yo le digo, pero eso es una tontería que lo enseñan en el colegio. Ah, no, perdona, a mí no me han enseñado eso. Me quedé muda. terrible, ¡Qué terrible, horror! es Ya, terrible. ya que uno, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a comentar, doctor? Qué pena, bueno. Todavía hay que tener esperanza, ¿no? Hay que Sí, continuar. Y hay que hablar, hay que reclamar, porque los que se quedan eso, mudos después son culpables también, como los que están haciendo claro, cosas. por supuesto. Sí, sí. Bueno, no, uno no cae muy simpático, ¿no, doctor? Yo, por ejemplo, soy antipaticísima para mucha gente, pero es que hay que hablar, no importa. Doctor, léanos otro poema, por favor. A ver, este se llama Arraigo. Rayo. Me quedo aquí, en este invierno, con nuestros pasos, junto a los míos, uno tras otro. Se va el perfume que vistió mi vida, se va la risa que germinó en mi asiento, la hora propicia la batalla, que es el momento de triturar la aurora, con apenas el soplo del instinto, sin haber muerto. El fusil, quebrado sobre la tierra, se vuelve un tronco, reverdece y florea. Se ausenta la ira y el metal bronco respira su ocaso. El fanal se vierte, cual flema sin sonrisas. La palabra se agita y hierve, cayendo como una herida. El viento derramado nos lleva del campo hasta dormir con frescura infinita de verde eternidad. Sí, poema dice mucho, doctor. Qué bárbaro, dice muchísimo. Doctor, acá hay un libro, su otro libro, que es Contraluz. También es un Es, poemario, ¿verdad? sí, este es a contraluz. También es un Sí, poemario.
Sí. ¿Y Nostalgia Carmesí también? Sí, Nostalgias en Carmesí. Es el último que he escrito. Ah, este es el último. Ah, Sí. ya entiendo. Pero ya Y, tengo otro en prensa. sí, doctor. Y este de acá, el Nimbo de Amor de Antología Poética, ese es anterior a este último. Sí, porque Nimbo es una recopilación de los tres, los que le gustaron a la persona que lo prologa, Ya, que es ya. Marcela Inostroza. Marcela Nostros. Ah, Ella perfecto. escribe novelas. Mm, qué lindo. Doctor, háblenos de este libro, A Contraluz y de Nostalgia en Carmesí. Eh, la verdad es que me gustó mucho A Contraluz. A Contraluz fue ya un trabajo de los años 2010 para adelante, ¿no? Porque el primero es Mi Edad de Piedra, como se dice, ¿no? Lo más antiguo, de los 17 años. A Contraluz ya es un librito que la verdad me gustó y yo dije, como me gustó, que hasta ahora me gustan varias de las poesías que están ahí, yo dije, ya no debo escribir más. Y no voy a publicar si es que no creo que las poesías que publique sean mejores. Ese fue para mí mi reto. Y entonces escribí Nostalgias en Carmesí, que es el último, y donde creo que mejoré un poco lo que había escrito ya en Contraluz, ¿no? Ya. Y en los temas también así variados, como el Son primero. variados, hay algo de social y también hay amor sobre todo, ¿no? Siempre. Creo que soy Siempre. uno de los románticos. Sí, es inevitable, creo. Doctor, Sí, uno léanos más. de uno más. Léanos un poema de cada uno, por favor. Lo que usted Ya, quiera, lea, doctor. a ver. Este se llama Si me miraras. Otra vez la lumbre temporal de un temblor nos ama. Algo en secreto nos ha contado. Solemos olvidar lo que no deseamos creer. El corte en pequeñas fibras del reloj se acrece. Se derraman entonces algunas heridas y hay minutos que me reconocen. Nos reconocemos, nos sonreímos como hermanos. Vistos ellos, no más las puertas se agitan. No sé qué espacios se abren. Desde sus asilos vienen, vierten un vino azul que lo envuelve todo, y las hojas del viejo libro se llenan de sensibilidad galopante y luminosa. Si tú me miraras ahora, en este crisol ardiente que reta la aurora, mi sonrisa agitaría fiera las playas del orbe. Hermoso. Y, doctor, una pregunta que me debería haber hecho antes. ¿Cuál es su proceso a la hora de construir un poema? ¿Cómo hace? La verdad que ya me he dado cuenta que tengo que estar sensible, eh, o porque yo quiero escribir y no es que yo pueda sentarme a escribir. Ah, no, eso no. Digo, en estos momentos, a ver, voy a escribir, no No. me sale. Tiene que ser el momento y en ese momento me sale, así es. Entonces, como, A pedido no, doctor. sí, ya he entendido que tienen razón todas esas reflexiones acerca de las musas, ¿no? Acerca de que la poesía nos posee Sí. y no somos nosotros los que la gobernamos, ¿no? No se puede, un texto digamos, de derecho, yo lo puedo escribir en cualquier momento, un artículo lo puedo armar, pero poesía no se puede escribir en cualquier momento. Es cuando, no sé, la poesía fluye, cuando la musa se apoderó de nosotros. Es un momento muy especial, Un difícil de momento explicar. mágico y extraño, ¿no? Sí, Extraño.
sí. No sé si le pasa a usted que viene en cualquier momento en los lugares menos pensados. De pronto hay una idea o cómo es. Pero también lo que sucede es que la inspiración, yo recuerdo cuando tenía 17 años, estaba comprando el pan y de pronto me venía la idea. Ay, se nos fue el doctor. Vamos a esperar que vuelva a entrar. Algo hizo que se fue. Estamos conversando con el doctor Pedro Miguel Angulo Arana, que como ustedes ya han visto, es una persona muy, muy especial, un profesional de alto nivel y además un excelente poeta. Ahí está. Me asusté, doctor, que se nos fue del aire. O ya está de regreso. No, sí, decía pues que cuando yo recuerdo haber ido a comprar el pan y de pronto se me ocurrió algunas frases muy, muy bonitas. Entonces, felizmente tuve el papel de esa época que era uno medio marroncito y allí Sí. escribí. Otra vez me acuerdo que estaba en el micro, en el ómnibus, y también se me ocurre, y desesperado, tenía mi lapicero y en el boleto del pasaje, ahí también escribí, porque también a uno lo asalta, ¿no? O sea, Es momentos de verdad. sensibilidad no eran momentos esos en la verdad que estaba muy sensible, pero de pronto pues surgió y ya tenía que tomar nota porque uno aprende eso, ¿no? Si no se pierde, se pierde. Totalmente. Y ya no regresa, ¿no, doctor? Me ha pasado eso. ¿Por qué no Hasta lo en apunté? sueños, hasta en Sí, sueños he tenido, así que se me ocurrieron y les tomé nota apenas me desperté y me sirvió. sí, es verdad. Eso creo que nos pasa a todos. Eso de los Sí, que uno se despierta con algo que ha soñado y de dónde salió no se sabe. Entonces sí es verdad así eso es. de las musas, ¿no? Es verdad. Porque de dónde viene no se sabe. Sí, La pues. pregunta del millón es, ¿por qué escribe, doctor? Bueno, escribo en principio porque me agrada. Escribo también porque pienso que de algún modo eh, soluciono conflictos internos, ¿no? Más o menos como lo que decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Él decía que habían esos monstruitos que querían salir y él, para que lo dejen en paz, se dedicaba a escribir Los un tiempo. pecados. Entonces, sí, yo pienso que de eso también hay. Cuando uno inclusive tiene sensibilidad por causas de dolor, ¿no? Eh, uno, me pasa, tengo la capacidad para escribir y ahí ya no necesariamente poesía, pero sí textos, ¿no? Tengo algunos cuentos, algunos pequeños cuentos que ya los estoy reuniendo para publicarlos. Y sí, creo que son, como digo, momentos diferentes. En algún momento sí es para buscar la paz interna y en otros momentos también hay algunos que son así medio políticos, ¿no? Que he escrito y esos creo que han venido con cólera, pero felizmente tienen alguna manifestación poética. Yo siempre hago esta pregunta porque una vez me preguntaron y yo le dije, lo hago para no ir al manicomio. También, bueno. También, pues, ahora escuchándolo digo, no estoy tan mal. Léanos otro poema, por favor, doctor. No sé de qué libro nos va a leer. Ok, a ver. Cruzando. Es de Nostalgias en Carmesí. Ya. Cruzo en silencio esta zona tan sensible y desnuda, herida.
Me apresuro a salir tan rápido para no despertar nada ni alguien. Evito mirar, evito aspirar. Impido a la memoria tejer amarras e imaginar lecturas que me terminen volviendo en sus análisis o juicios, o tocar los extraviados fantasmas de algunos sueños antiguos, deseosos de ascender a los vientos, o elevar sus velas hacia el mar, o tomar alguna carne y morder. Tengo ya lejos a las hojas en blanco aquellas. Avanzo presto, miro hacia todos los lados del azar, tomo las cartas, lanzo los dados y sonrío feliz en altiva libertad. Qué hermosura. Veo que sus poemas, doctor, son también muy íntimos, ¿no? Muy personales, pero que están en la boca de todo el mundo, supongo yo, porque son sentimientos comunes de todas las personas. Claro, a los seres humanos, ¿no? Entonces, eso es muy bonito cuando hay personas que se identifican. Algunos, los que pueden escribir, dicen, yo lo hubiera escrito, y otros se sienten interpretados, ¿no? Se sienten allí de algún modo. Esa es la magia de la poesía, pienso yo. Sí, claro. De este libro, Nimbo de Amor, de la antología poética, algún poema. Son los mismos, son los mismos. Ya, sí. porque es una recopilación, ¿no? Sí. Quiero que me hable porque uno de los gráficos que vi, la historia de Fey, que creo que en Europa usted ha escrito algo sobre personajes. Quiero que me converse sobre eso, por favor, doctor. Bueno, lo que escribí sobre la historia Fake, que es la versión española de un libro que presenté acá y que se llama La antihistoria o la falsedad en la historia, ¿no? Ese es el título acá. Trata acerca de cómo se falsifican hechos. Mi inspiración fue en el año 94, en la época de la caída del muro de Berlín, cuando en una primera plana del diario El Comercio apareció la noticia de que estaban reescribiendo los textos de historia en Rusia, Checoslovaquia y Polonia. Y decía que los textos habían dicho pues que Stalin solo, sin necesidad de los aliados, le ganó a Hitler, ¿no? Y muchas cosas así. Entonces se estaban reescribiendo los textos. A mí me pareció muy interesante porque sé que en algunos otros casos se habían falsificado hechos, ¿no? Entonces me di a investigar hechos falsos y reunirlos para teorizar acerca de los motivos para la falsificación, quiénes son los que falsifican, ¿no? Cómo lo hacen, y eso fue el trabajo. Reuní diferentes hechos que ya están investigados, que ya tienen conclusiones y que me podían dar valor al libro, ¿no? Por ejemplo, el tema del sionismo. Se sabe que el sionismo fue una invención de la policía política rusa, ¿no? Para desprestigiar a los judíos. Entonces inventaron el hecho de que se habían reunido, que tuvieron un congreso y que decidieron dominar al mundo. Igualmente hay el tema, por ejemplo, del falso ataque que Hitler hizo fingir en la frontera con Polonia para justificar el inicio de la guerra. Él no se quiso presentar ante el mundo como un agresor, sino como alguien que agredió en defensa de su territorio ante una provocación o ataque inicial polaco. Luego en el tiempo se descubre que eso fue fingido. Entonces, descubrí que de esto está lleno la historia.
Sí, Y también tuve que ingresar en temas filosóficos porque si iba a hablar de la falsedad, tenía que hablar de la verdad. claro. Entonces tuve que emplear algunos capítulos para hablar acerca de la verdad en el conocimiento histórico, ¿no? Y descubrí que habían autores, filósofos, que ya habían hablado de estos temas, ¿no? El primero es Platón, que justifica la mentira porque es dada para dar ejemplo, para educar. Él se refiere a los dioses, ¿no? Dice que los dioses son falsos y sin embargo, todas esas historias, metáforas, son útiles para educar porque dan lecciones de valores a la juventud. Entonces él justifica la mentira en esos términos, pero para todos los demás, los que no son gobernantes, no lo justifica. No ayuda. Y hay una línea que sigue con San Agustín, que él habla de la mentira piadosa, ¿no? Después está allí Maquiavelo, que también recoge el tema, y después están eh, los filósofos Hegel y finalmente Nietzsche. Nietzsche, que es el que va a ser utilizado pues, por Hitler, ¿no? En todos ellos hay una línea, ¿no? Acerca de hablar de la mentira y justificarla, ¿no? Políticamente. Hoy en día ya lo que vemos ya es un desmadre, ¿no? Porque los Sí, memes, todas las redes, a las personas las inventan, ahora con las aplicaciones me pueden generar mi propia imagen, pueden imitar mi voz y hacerme decir cosas como difamar a otra persona, entonces es gravísimo, ¿no? Para mí es como una preocupación lo que finalmente me motivó a escribir para lanzar una advertencia en general de que esto se tiene que frenar, porque si no se frena vamos a ingresar dentro de una confusión que va a ser imposible ya la vida en sociedad. y eso es lo que yo estoy viendo. En realidad, ¿cómo creer lo que sale en las redes? En realidad no Claro, se puede creer. Puede ser cierto como no. Y bueno, en el caso de Hitler, ellos eran expertos inventando cosas, ¿no? Para claro, justificar su guerra. Goebbels era pues un tipo muy hábil para estos temas, ¿no? Sí, Sí. es verdad, doctor. Qué verdad, qué pena. Eh, ¿Qué poeta o qué poetas han influido en usted o nadie? ¿O quién? Bueno, la verdad que uno pues de los que es necesariamente que uno lo lee como peruano es César Vallejo, ¿no? Mm, Definitivamente sé que en algo de lo que escribo pueden haber algunas huellas y, por aquí ha leído a Vallejo. Y después otro que me agrada mucho es Pablo Neruda, ¿no? El chileno, es un gran poeta. muy bueno. Eh, sí, y después varios que he leído a través del tiempo, ¿no? De distintas nacionalidades. Doctor Líanos, algo más, por favor. Ok, ya, claro. Temibles pulpos, vienen ahora sobre mi cansancio gotas largas de caminante olvido. Tus pasos acercándose se vuelven tristes y después se pierde la música que les precedía hasta que desaparece. Reclamas en silencio algo que no entiendo. Estás aquí, frente a mí y muy cerca, mirándome, y te sientas, miras tus costuras, mueves tus bordados pendientes. No hay sobresalto ni algo por decir, y prefiero sonreír antes que seguir cayendo. Vamos, no demores en el pensamiento, me digo,
y me quedo, freno. Ahora estás en lo tuyo, solo tuyo. Un relámpago y su trueno anuncian que nada ha terminado. La lluvia empieza. Hacia adelante repta lenta la luz, hacia mi nombre, que siempre se me adelanta. No hay signos ya entre nosotros, lo reafirmo. Todo se gritó, todo se dijo en el vino, se escupió en el barro y se lloró en la lluvia. Ya nada agrieta más los ojos, ni sostiene los brazos viejos de aquellos temibles pulpos, marchitos, carecen de alma, de sonrisa y de luz. Qué fuerte, qué fuerte. Doctor, yo sé que usted pertenece al colectivo, no sé, a la Casa del Poeta Peruano. ¿Cómo fue Así su es. ingreso ahí? ¿Cómo fue? ¿Cuándo ingresó? Porque ahí todo el mundo lo quiere, lo conoce, me han hablado mucho de eso. Bueno, un amigo común me presentó con Pepe. Yo quería que alguien me hiciera el prólogo, la introducción, y entonces lo conversaba con un amigo que descubrió que yo escribía y me dijo que él tenía un amigo que era muy inquieto y nos citamos y ahí fue que me lo presentó. Nos tomamos entre los tres un vinito y ahí empezó la amistad con Pepe, ¿no? Y él fue el que hizo ya el prólogo de A Contraluz. Es más, él mismo le puso la foto, Ya. ¿sí? Y, en ese tiempo la Casa del Poeta Peruano editaba, ¿no? Editaba los libros. Sí, exacto, sí. Qué Y maravilla eso. él mismo lo tomó a su cargo, ¿no? Muy, muy agradable fue, mucho apoyo me dio. Sí, Pepe Vargas pues ha sido fundamental en la Casa del Poeta Peruano, lo ha dirigido durante años hasta que lamentablemente ahora nos está mirando desde el cielo. Doctor, y respecto a la poesía que están escribiendo ahora los jóvenes, ¿tiene algún concepto sobre eso? Bueno, lo que veo es que lo mismo que nosotros hemos vivido, lo viven todas las personas, pero a veces también hay perspectivas que son más duras, ¿no? Digamos, las circunstancias de pobreza, las circunstancias de no leer mucho, motiva que la poesía que se escribe a veces es distinta, a veces es un poco desesperanzadora, ¿no? Un poco lúgubre. Y entonces motiva tristeza y motiva a pensar pues que como que el país no va bien, porque finalmente todos estamos en un mismo contexto, ¿no? Es verdad. Y esas palabras en boca de jóvenes es terrible, ¿no? Terrible. Sí, porque ellos son la esperanza, ellos son los que deberían de construir y que estén mal, que estén doloridos, que no vean la luz, como se dice al final del túnel, es penoso. A veces pareciera incluso que lo que escribe no es poesía, aunque he visto unos muchachos súper jóvenes, pero muy, muy talentosos. O sea, hay Hay algunos, sí, sí, siempre hay, en todas las generaciones hay algunos que tienen mucho talento, una poesía diferente, pero sí diferentes, pero talentosa. muy, muy talentosos. Hay futuro, de verdad. Qué Sí. gusto, doctor. Bueno, me encantaría, no sé si tiene alguna cosa más que decirnos, dejarnos algún mensaje. ¿Qué le podría Mi, decir a los muchachos? Usted que está inmerso en que, todo este panorama, esta visión, porque es analista político, sobre todo, ¿qué pueden hacer estos chicos? A qué eh, aferrarse? que traten de autoformarse, que no crean en las cosas que les dicen, porque los tratan de convencer y es para utilizar. Hay mucha gente que la han utilizado, en política mucho se da y ahora eso es más amplio y ustedes están expuestos a las redes y las redes no siempre tienen las mejores intenciones. Hay algunos que sí, yo sé, TikTok, por ejemplo, cuando se habla de filosofía, la estoica, se las recomendaría,
Es una muy buena filosofía y que les va a ayudar mucho a comprender el mundo y a llevarlo. Pero hay cosas que no, son muy amañadas, que tienen ya otras intenciones de utilizarlos como piezas. No lo permita. Es Ese verdad, sería mi doctor. mensaje. Muy buen mensaje, de verdad, porque están tan propensos justamente por ser tan jóvenes a ser engañados. Sí, Y qué terrible así si es. después de un tiempo se dan cuenta la pérdida de tiempo y sobre todo la forma en que han caído en las redes de gente nada buena. Y eso Sí, ahorita, como son los jóvenes, la mayoría son atractivos para estos señores, entre comillas. sí. Doctor, un último poema, ya estamos llegando al final. A ver, sí, justo también se me está yendo la carga. Ya, doctor, un último poema y luego sus palabras de despedida. Sin ti, sin ti, tantos viajes a nuestro idioma ayer, tanta entraña muda y fantasmal, tanta tinta moribunda que con cosida boca solo mira y mira, desde la hondura de no ser. Sin ti se difumina mi nombre en las calles, transitan al revés las olas contra mi aurora, y habrá el día en que la brisa celeste de nuestro encuentro ya no nos llamará tocándonos la espalda. Sin ti no tiene sentido ya que sepas de mí ahora, de la velocidad que ruge sobre sí y me detiene abruptamente para no caer en el abismo, en ti, la naturaleza azul que ahora camina sin ti. Mil gracias, doctor. Sus palabras finales, de verdad Muchas que gracias. Muchas gracias más bien a ti, María Elena, por esta oportunidad. Encantado de haber estado contigo. Mi saludo para toda tu gente. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. muy gentil, doctor. Hemos de verdad disfrutado de todo lo que hemos aprendido bastante, de historia, de cómo piensan, de cómo es un verdadero profesional con valores y con criterios bien puestos y que ustedes, que son la mayoría de los jóvenes que siguen, piensen un poquito en eso. Y quiero decirles, amigos, que nos vamos a ver en el próximo programa. Tenemos la tertulia internacional en esta semana con Cristina Labat, que ya saben que es en dos idiomas, francés y castellano, así que los vamos a esperar. Ya estamos sacando el flyer mañana. Así que no se olviden, queridos amigos, sigan disfrutando de la poesía, léanla todos los días y que ella los acompañe. Hasta el próximo programa y mil gracias por habernos acompañado hoy día. Nos vamos. Chao.